Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer la actividad 1 de la materia biomecánica para la actividad física y el deporte. Y bueno, empecemos con un video tutorial, así se llama la actividad. Y bueno, voy a iniciar ahora mismo. Esta materia viene siendo del quinto semestre. Y bueno, la biomecánica. ¿Qué es la biomecánica? Es el estudio que da respuesta a cómo nos movemos. Es el inicio de los últimos, del último siglo, donde grandes aportes a la rama mayor y principal, la historia de la biomecánica y el deporte en este recorrido histórico se detonará a las principales figuras y cómo la historia de la biomecánica ha ido evolucionando en estos 7 recorridos históricos. Y bueno, vamos a ver algunas fechas, que estamos en la fecha de la antigüedad, que es de la época de 600 a 250 antes de Cristo, la Edad Media del 200 al 1450, la época del Renacimiento del 1450 al 1600, la Revolución Científica del 1600 al 1730, la Ilustración del 1730 al 1800, el siglo de la marcha del 1800 al 1900. Y bueno, y empezamos con, o terminamos con el siglo XX, que es a principios de 1900, ¿ok? Y como primera fecha tenemos a Platón, del 427 al 347 a.C. Este autor enfatiza sus conocimientos en lo que hoy es el análisis de los movimientos a través de la observación y contemplación del fenómeno de movimientos que se relacionan con la ejecución práctica de los deportes. Disculpen. La Edad Antigua, del 650 a.C. al 200 después de Cristo, el conocimiento científico tiene su origen en la época griega. Los griegos fueron pioneros en el desarrollo de elementos básicos. Durante esta etapa, las principales aportaciones a la biomecánica humana fueron separación de conocimiento y mito, como Tales y Pitágoras. Planteamiento de paradigmas matemáticos y mecánicos, como fue Arquímedes, la creación de paradigmas anatómicos, que fue Galeno, desarrollo de los primeros análisis biomecánicos del cuerpo humano, que fue Aristóteles. Y bueno, pasamos con la etapa de la Edad Media, que fue del 200 al 1450 después de Cristo. En las líneas generales, aunque la contribución científica en esta etapa es casi nula, surgieron representaciones y dibujos del movimiento en el arte griego y romano. Serían las artistas antes que los científicos quienes posteriormente revivirían el estudio del movimiento humano. Y bueno, estamos con la etapa del Renacimiento italiano, del 1450 al 1600. El Renacimiento italiano se caracteriza por la libertad del pensamiento que posibilitó el resurgimiento de la filosofía griega antigua, la literatura y el arte. En esta etapa, el hombre se convierte en la medida de todas las cosas y emerge figura como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Maquiavelo. Las principales aportaciones de la biomecánica se basan en 3 aspectos, que es el número 1, balance del trabajo científico. El punto número 2, se sientan las bases de la anatomía moderna y la fisiología. Y como último, el movimiento y la acción muscular fueron estudiadas como entidades interconectadas. ¿Okay? Pasamos a la revolución científica del 1600 al 1730, la libertad intelectual e interés por nuevas ideas. Los descubrimientos fueron sustanciales, apoyando por instituciones públicas y privadas. Personajes como Newton, Descartes o Galileo se convierten en piedras angulares del nuevo método científico. Las principales aportaciones de la biomecánica fueron teoría y experimentación, que se unen a la investigación científica como elementos complementarios. Y número 2, se desarrollan las 3 leyes de Newton. Y bueno, vamos con la última etapa. Bueno, no, disculpen, no es la última etapa, es la época de la Ilustración, que es en 1730 a 1800. Es la época de la nueva mecánica general que sustituye a la filosofía natural. Las discusiones científicas se desarrollaron en torno al concepto de la fuerza. Científicos como Euler, de Alembert o Lagrange contribuyeron a la biomecánica con aportaciones como se comprende el mejor
concepto de la fuerza, se desarrollan los conceptos de conservación de movimiento y energía, se consolidan matemáticamente las diferentes leyes mecánicas, la construcción muscular se convierte en un fenómeno influenciado por fuerzas eléctricas, biomecánicas y mecánicas, surgen las leyes de la energía y el movimiento, el análisis matemático de los científicos como de Albert Lagrange facilitaron el estudio de la dinámica de los movimientos humanos. Se inicia el estudio de los biomateriales. Y bueno, con el siglo de la marcha en 1800 y 1900, en esta época la influencia de tres sucesos, la novela Emilio de Rousseau en 1762, la innovación de la máquina de vapor de Watts de 1777, la Revolución Francesa en 1789, tuvo una serie de consecuencias. El desarrollo del deporte y la actividad física creó un renovado interés científico por la locomoción humana. Se desarrollan métodos e instrumentos de tipo experimental para el estudio de la locomoción humana. Las principales aportaciones a la biomecánica fueron el desarrollo de métodos de medición para cuantificar la cinética, la cinética y la corriente eléctrica. La biomecánica se convierte en una ciencia basada en el análisis matemático. Se desarrolla la técnica fotográfica, la acción muscular es cuantificada a través de la electromiografía. Se extienden los biomateriales. Y bueno, hay algunas de las fechas, como Baumler y Schneider, de 1989, atribuyen a Aristóteles de Stagia y a Platón ser los fundadores de la biomecánica, ya que ellos descubrieron acerca de los segmentos corporales y movimientos y desplazamientos de los animales. En este siglo, las investigaciones de científicos como Jules, Bernstein, Hill y otros muchos más contribuyeron al desarrollo de la biomecánica con aportaciones como las siguientes. El enorme desarrollo tecnológico y mecánico a partir de las dos guerras mundiales, el apoyo financiero a la investigación, el reconocimiento social del deporte y el aumento del número de investigadores y científicos de investigación. Y pues bueno, creo que de mi parte sería todo. Y pues muchas gracias por ver este video. Gracias. Qué feo, güey.